Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en mi canal de flores. Hoy vamos a hablar acerca de las hojas amarillas en los rosales. Estamos grabando afuera, así que disculpen un poco el ruido. Las hojas de los rosales necesitan muchos cuidados. Son plantas que fácilmente agarran plagas como áfidos, cochinillas algodonosas y muy frecuentemente también arañuela roja o incluso oidio o hongo. Como este que tengo aquí, pues este, como puedes ver, es un hongo. Otro detalle es que el sol es necesario para las rosas, pero debe de ser un sol con luz filtrada en algún tiempo, y cuando el rosal ya está grande podemos intentar incluso traspasarlo a la luz directa del sol. Depende mucho. Trasponer un rosal a sol directo es todo un arte. Hay que saber algunos detalles, como que el piso no sea de concreto. Pero bueno, nos desviamos mucho del tema. El asunto es que los rosales son plantas que tienen muchas plagas en sus hojas, y si queremos tener rosales sanos debemos de cuidar mucho todo esto. Más hongo. Esos hongos los puedes tratar con un antihongo a base de cobre. Por ahí me habían dicho en un comentario que pudiera usar bicarbonato. Lo voy a intentar para ver qué resulta. Pero las hojas de los rosales son muy sensibles. Vamos ahora con un caso de hojas amarillas, que es lo que te estarás preguntando. Pero entender que las hojas de los rosales son sensibles y siempre va a haber plagas. Siempre va a haber plagas de todo tipo. Por lo tanto, cada semana hay que estar aplicando insecticidas preventivos. Aquí se ayudan mucho los insecticidas ecológicos porque se aplica muchísimo. Los rosales tienen mucha plaga. Este es un claro ejemplo de un rosal con hojas más claras. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay rosales que tienen sus hojas verdes con un verde muy fuerte, y luego tenemos rosales que tienen las hojas de un verde más suave, como este que tengo aquí. No es que el rosal tenga lo que llamamos clorosis, que es lo que hace que las hojas se vuelvan amarillas. No, este rosal tiene hojas de un verde más suave. Eso también hay que saberlo distinguir. Sin embargo, si notamos que a este rosal lo está atacando el hongo, el mildiu, y entonces este hongo se va comiendo la clorofila, se va comiendo la energía de la planta y va haciendo que el color se vuelva más amarillo. Estas hojas no se pueden recuperar. Por ejemplo, aquí puedes ver, esta hoja tiene un tono demasiado amarillo. Lo ideal es que el verde sea más como este que está abajo, pero sí que se está poniendo amarillo. En esta ocasión es debido al hongo, no tanto a falta de nutrientes, porque como puedes ver, hay mucho nutriente para este rosal. Este rosal necesita una desinfección. Voy a estar trabajando en hacer potentes antihongos porque es algo de lo que más afecta. Pero bueno, que veas que las hojas amarillas se pueden hacer por los hongos. Otro detalle es no confundir las hojas nuevas. Este es un rosal que tiene hojas nuevas, y las hojas, si te das cuenta, son hojas delicadas, son hojas que apenas están saliendo. Se van a poner verdes de este color en algún punto, pero hay rosales que sus hojas son muy delicadas, son muy suavecitas, y el color de la hoja se va tomando forma conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, estas son muy rojas. Ya se están poniendo verdes y agarran el color paso a paso. No todos los rosales lo hacen. Por ejemplo, en este rosal podemos ver que el cambio de las hojas de color es como más fuerte. Es importante que identifiques la forma en que los colores de tu rosal salen. Como este es un claro ejemplo, y también como este. Si bien las hojas son casi de un tono verde muy amarilloso, estas están así porque acaban de salir, y estas por un ataque de hongos, ¿de acuerdo? Son algunas de las razones por las que las hojas se pueden ver algo amarillosas. Cuando las hojas o las rosas están saliendo, es normal que las hojas de alrededor cambien un poco el color. En el caso, aquí vemos una rosa que está empezando a salir y lleva tantos nutrientes que a veces las hojas de alrededor se ponen amarillas. Suele pasar, y me ha pasado con rosas nuevas. Aquí de nuevo vemos un rosal que aparentemente tiene hojas amarillas, pero no es así. Están saliendo hojas nuevas y entonces la coloración es más suave. Entonces no hay que confundir esos detalles. Acá sí tenemos hojas amarillas.
Estas hojas amarillas no es porque haya una clorosis férrica. La clorosis es una enfermedad que hace que los rosales tengan las hojas amarillas por falta de hierro. Lo podemos resolver con quelatos de hierro, solo que son algo caros. Los quelatos son polvos que se pueden diluir en agua normalmente, y el hierro es una necesidad de los rosales para que tengan sus hojas de color verde, ¿de acuerdo? Ahora, esto que está aquí no es un tanto como clorosis, es más bien que las hojas ya se están secando. Cuando tengas hojas de este tipo, pues lo único que hay que hacer es arrancarlas. ¿Por qué? Porque esas hojas ya están muriendo. Entonces las puedes arrancar y listo. En el caso de esta hoja puedes ver aquí un insecto que está comiendo la planta. Es una cochinilla. Y acá tenemos más cochinillas. Como puedes ver, mira. Lo que tenemos que hacer es quitarlas con un algodón para que no se sigan alimentando de las hojas del rosal. Los rosales, como ya mencioné, son plantas de mucha plaga, muy delicados, que tienen mucha plaga, sobre todo si están en maceta, y entonces siempre, todas las semanas, debemos de andar aplicando insecticidas o cuidados. Mira, por ejemplo, esta otra. Esos animales también hacen que las hojas se vayan volviendo amarillas. Aquí tenemos nuestro claro ejemplo de un rosal con hojas amarillas. Como puedes ver, son hojas amarillas que no están presentando ese amarillamiento por clorosis o por falta de nutrientes, sino que más bien es por vejez. Estas hojas ya están muy viejas y entonces por eso se van volviendo amarillas, como lo vimos en el caso anterior. Vamos a darle un tratamiento a este rosal para que sus hojas se hagan más verdes, ¿de acuerdo? Para que las hojas se hagan más verdes. ¿Qué tenemos que hacer? Suponiendo que fuera una falta de clorosis. La clorosis se presenta en todas las hojas. Cuando tú tengas un caso de clorosis, de amarillamiento de hojas de rosal muy fuerte, se va a presentar en todo el arbusto. Cuando se presenta solo en alguna que otra hoja y lo hace generalmente en las hojas de aquí abajo, pues es un envejecimiento de las hojas, no que el arbusto esté enfermo de clorosis, que hay que saberlo distinguir. Si tú estás nutriendo tus rosales con alimento cada 20 días o cada mes, esto no te va a pasar. Esto pasa, la clorosis, cuando todas las hojas se vuelven amarillas al mismo tiempo, porque al rosal le hace falta alimentos. Así que te voy a enseñar cómo puedes alimentar tu rosal para que no se presente la clorosis, y le vamos a dar un tratamiento en las hojas para que las hojas se vuelvan más verdes. Para tratar hojas amarillas, lo primero que tenemos que hacer es sacar todas las hojas que estén amarillas. Normalmente van a ser hojas que estén infectadas con algún insecto. Estas, por ejemplo, están siendo atacadas aquí por mosquita blanca y también por arañuela roja. Entonces es algo muy común. Mis rosales ya tiene tiempo que están atacando o están siendo atacados. Esto es muy común en los rosales. Esto es el pan de cada día con los rosales. Es muy difícil que tú encuentres un rosal que esté completamente sano. Te recomiendo quitar todas las hojas y toda la basura que esté cayendo del rosal, porque luego aquí están los hongos, aquí están los bichejos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar todas las hojas amarillitas que ya están secándose. Ahora, por ejemplo, aquí puedes ver cómo la arañuela está haciendo que esta hoja se vuelva amarilla. Es un problema muy común, muy común. Así que lo que tenemos que hacer primero es darle una desinfección para evitar la plaga. Siempre que estemos trabajando con hojas amarillas de rosales, hay que desinfectar, porque es un hecho que no, lo más seguro es que tengan alguna especie de plaga, como en este caso. Pero botamos todas las hojas amarillas que podamos. No siempre se pueden todas, pero por lo menos la mayoría. Esas hojas ya no se van a recuperar, por eso las estamos sacando. ¿Ves? Otro detalle es que las hojas amarillas pueden salir porque no se están absorbiendo algunos nutrientes de la tierra, y entonces para eso hay que regular el pH. Llevar el pH a un 6.5 o incluso 6 o hasta 5.8 para que el rosal absorba los nutrientes. Voy a traer mi insecticida y lo voy a aplicar. Este insecticida está hecho a base de Urbacin, que me gusta porque tiene un efecto retardado en rosales.
hace que se eliminen bien las plagas y me deja como 11 días para que el insecticida esté haciendo efecto. Entonces volteamos y volvemos a aplicar. Siempre que quieras eliminar hojas amarillas y hacerlas más verdes, es un bombeo de insecticida como el que acabamos de hacer. Al día siguiente o una semana después, más o menos, que dejes que el insecticida haga su trabajo, vas a hacer una fertilización foliar. Las fertilizaciones foliares se hacen con fertilizantes, pero usando poca cantidad en ellos para no quemar las hojas. Esto estamos hablando de rosales, porque luego nos metemos a tratar de usar los mismos métodos con gardenias o con violetas y se queman. No. O geranios. Esto solo es para rosales. Yo siempre hago videos para rosales, para geranios, para gardenias, porque cada planta es diferente. Entonces, ahorita estamos hablando solo de rosales. No apliques estos métodos en otras plantas porque podrías quemarlas con las cantidades de alimento. Este rosal lo vamos a dejar descansar más o menos una semanita o hasta 3 días en que el insecticida haga efecto. Que el insecticida haga que este rosal elimine la mayor cantidad de plagas que se pueda y después aplicamos la fertilización foliar para que el rosal tenga hojas verdes. Hay muchas formas de hacer fertilizantes foliares, pero yo te voy a enseñar una que es muy práctica y es la común. Más adelante veremos otras tantas con otros ingredientes. Amigos, traje otro rosal para aplicarle este tratamiento. Aunque bueno, este rosal también está teniendo problemas con pulgones, ahí se ven, y con oidio o hongo, ¿de acuerdo? Es normal. Cuando tienes rosales siempre vas a estar trabajando con muchas plagas, ¿de acuerdo? Entonces acostúmbrate a que sea y tampoco te vayas a espantar. Son plagas que se van controlando con el tiempo. Curiosamente, últimamente están saliendo en los viveros los rosales de muy mala calidad, están saliendo con muchas plagas, ¿de acuerdo? Pero esto lo puedes controlar con todos los recursos que aquí en el canal de Chuyito Jardino te hemos dado. Vamos a hacer un fertilizante foliar para que estas hojas se vuelvan más verdes y no tengan clorosis. Lo que tenemos que hacer es utilizar un alimento del que tú tengas. Yo siempre tengo diferentes tipos de alimentos, tanto orgánicos como inorgánicos, porque nunca sabes en qué momento los vas a empezar a usar. Este, por ejemplo, que tengo me encanta para esto porque tiene 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 5% de potasio. El potasio es lo que hace que los rosales florezcan. Como no estamos intentando que el rosal florezca, sino que vamos a hacer un tratamiento para las hojas, este nos viene muy bien porque tiene el potasio bajo. Es una pena que no tenga más nutrientes. Luego hay fertilizantes que tienen muchos nutrientes, te voy a traer uno. Ese fertilizante es para rosas. Ese fertilizante me encanta porque no solamente tiene nitrógeno, también tiene fósforo, potasio, magnesio, cobre, zinc y hierro. El hierro es el elemento que cuando tú no tienes un buen pH en las rosas no se absorbe y hace que las hojas se vean de color amarillo. También pudieras hacer un buen fertilizante con este. De hecho, este es el que vamos a usar porque tiene muchos nutrientes para las hojas. Vamos a tomar 1 litro de agua y ahí vamos a esparcir unas pizquitas de alimento. Yo te aconsejo que sea una pizquita pequeñita para que no quemes las hojas. Entonces colocamos y aplicamos una pizquita, muy poquito, porque va para hojas. Al ir para hojas no puede ir tan cargado o podemos quemar la planta. Lo siguiente va a ser revolverlo y ponerlo en un aspersor. Ya que lo colocamos en el aspersor, vamos a regar y de esta manera sobre todas las hojas aplicar para que la rosa tenga un tratamiento en el que se nutran las hojas. Esto se puede hacer también de forma orgánica con algunos tés que más adelante te voy a enseñar a hacerlos, pero es un método muy efectivo si tú estás teniendo problemas con tus rosales. Solo asegúrate de que no lo hagas al sol. Aquí hay sombrita, pues aquí podemos dejar este rosal para que le dé la sombra, no vayamos a quemar las hojas y no salga peor. Y verás cómo pronto tendrá unas hojas verdes muy bellas. En otros videos hablaremos específicamente de los quelatos del hierro,
otras formas orgánicas para que las rosas tengan hojas verdes, pero esta es una solución fácil, rápida y efectiva que tú puedes tomar en casa. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.